Habría muchísimas cosas que decir con respecto a este tema de los escribas. Continuamos en el punto que quedamos en la clase pasada. Yo remito de todas maneras al libro que ya presentamos anteriormente de la editorial Verbo Divino, La Biblia en su entorno. Es una serie de libros de introducción a la Sagrada Escritura y a mí me parece que la introducción que tiene, al menos este volumen, que es el primero de toda la serie de introducción a la Biblia, es muy interesante y bastante sintético, muy sencillo también en la explicación. Yo remito hacia las páginas finales de este libro donde se habla precisamente de los masoretas, la tradición manuscrita, el capítulo que trata el texto y la crítica textual del Antiguo Testamento, el texto hebreo y arameo del Antiguo Testamento. Un tema que cuando uno lo ve por primera vez, ciertamente es muy complejo, pero luego repasando una y otra vez la historia del texto bíblico, podemos darnos cuenta de que es una historia verdaderamente fascinante, que vale la pena estudiar a pesar de los elementos, de la cantidad grande de elementos que tiene, pero precisamente estamos en una clase en la que queremos aprender la historia accidentada de los textos bíblicos. Por eso vamos a ir un poco más rápido ahorita, dando algunos puntos, remitiendo a la profundización con la lectura de este libro o cualquier otro. Creo que también se encuentra la introducción a la Biblia, si no me equivoco, de Ediciones Pelícano, del padre Tabet, que ahora es un sacerdote casi retirado de la enseñanza, es venezolano libanés, me parece. Tuve la oportunidad de conocer y tiene un buen tratado de introducción a la Sagrada Escritura. Ahora, siguiendo aquí con la materia que nos corresponde a nosotros, estamos ahora en cuanto a las escuelas y a los escribas. Vamos a dar algunos saltos que para entenderlos mejor todavía no vamos a respetar la cronología, sino que vamos a ir de menor a mayor. Por eso es que vamos primero con, como dice el título de la lámina, las escuelas medievales. Tenemos aquí pues un dibujito, ya esto después vamos a explicar de dónde vienen este tipo de dibujos. Tenemos a un maestro sentado en una silla, digamos, más elaborada que los otros, que están sentados en unos simples bancos. Este maestro está dirigiendo la lectura o la escritura de los diversos manuscritos, por lo que se puede ver en este dibujo. Ahora, vamos a introducir entonces de nuevo el tema de los masoretas, que son esta serie de personas que vinieron en la historia del texto sagrado para fijar un texto que es el texto que prácticamente nosotros tenemos hoy en nuestras traducciones. Vamos a tratar de explicar con calma este tema porque es fascinante, repito, vamos a remitir siempre a la profundización con la lectura de los manuales de introducción a la Biblia. Ya hemos visto entonces cómo se habían hecho algunas copias de la palabra de Dios. Precisamente hemos llegado hasta este momento para tratar de entender que cuando se realizaban diversas copias de la Sagrada Escritura, no necesariamente una copia tenía que ser idéntica a la otra. Luego entonces hay todo este periodo de inestabilidad que vamos a resumir en un orden cronológico al final de estas lecciones acerca de las escuelas y de los escribas. Lo importante que tengamos en cuenta es, llega un momento en que existe un texto más o menos estándar. A ese texto estándar nosotros lo llamamos técnicamente el texto protomasorético. Un texto protomasorético es el texto del Antiguo Testamento en hebreo. En hebreo. No se habla de protomasorético del Nuevo Testamento porque los masoretas no tienen nada que ver con el Nuevo Testamento. El tema que estamos viendo en este momento de los masoretas se refiere al conjunto de los libros del Antiguo Testamento. Los masoretas son estas personas que agarran un texto estándar, que es el proto-masorético, el que viene antes de la revisión de los masoretas. ¿Y qué es lo que hace este grupo de masoretas?
colocan, como dijimos en clases pasadas, puntos o palitos que vienen a sustituir de alguna manera o a indicar explícitamente la pronunciación vocálica de una palabra. ¿Por qué sucede esto? Volvemos a repetir. Porque los manuscritos, la palabra sagrada del Antiguo Testamento, está escrita en un idioma, el hebreo y algunas partes en arameo, que es un sistema alfabético que no tiene las vocales, tiene solamente las consonantes. Es obvio entonces que cuando poco a poco va pasando el tiempo, existe espontáneamente, en la historia existió, en el caso de la Biblia, un grupo de personas sumamente escrupulosas que intentaron fijar las, entre comillas, vocales o los signos masoréticos para evitar confusiones en el futuro, para que la persona que leyera perfectamente sin equivocarse. Doy una premisa. Un texto en hebreo, creo que de esto ya hemos asomado algo en el pasado. Un texto en hebreo no es lo mismo que un texto en español, en el sentido de que si yo les quito las vocales a algunas palabras en español, es obvio que no voy a saber leer. Nuestro sistema es consonántico-vocálico. Ahora, cuando se trata de un texto hebreo, se supone que una persona que sabe leer no se equivoca cuando lee, exceptuando, lamentablemente, algunas palabras, porque no se trata de un idioma tan perfecto que por el hecho de que no estén las vocales, las personas leyendo no se vayan a equivocar. Generalmente las equivocaciones son pocas para una persona que sabe leer el hebreo, pero puede haberlas. Se crea este grupo dentro siempre del sistema del culto, del templo, este sistema de escritura que se coloca por encima de un texto estándar que es el texto consonántico. Es un texto consonántico estándar conocido como el texto protomasorético, del cual ya no nos queda casi nada en el día de hoy. Nosotros podemos más o menos intuir en qué consistió el texto protomasorético, proto que puede significar antes, antes del texto masorético, que es un texto base. Ahora, cuando agarramos el texto protomasorético y lo metemos dentro de la historia de los masoretas introducen en el texto esta serie de signos. Este texto, con agregados de codificación, es lo que nosotros llamamos el texto masorético. El texto estándar que utilizaron los masoretas para la vocalización es el texto protomasorético y algunas tradiciones. La historia es mucho más complicada de como se las estoy relatando en este momento, pero digamos que así, a nivel general, los masoretas agarran un texto y introducen estos masoretas el sistema vocálico. Esto es lo que de ahora en adelante vamos a llamar el texto masorético, que viene siendo de alguna manera tipificado en los libros de Sagrada Escritura con las letras mayúsculas TM, TM, que significa precisamente el texto masorético. Y es precisamente de aquí de donde vienen nuestras traducciones. Pero tenemos una sorpresa. Los textos masoréticos más antiguos con los que nosotros contamos son de alrededor el primer milenio después de Cristo. Tenemos textos masoréticos después del 800 después de Cristo hasta el 1100 más o menos, alrededor de esa fecha. Tenemos tres grandes textos masoréticos de los cuales ya dijimos algo en clases pasadas. El famoso B19A, el Leningradense o Petersburgo. Tenemos el del Cairo, que prácticamente es un texto que algunos han querido utilizar para la traducción del Antiguo Testamento, pero tiene algunas cosas, falta de algún material, a pesar de que el texto que se presenta es un texto muy bueno. Nosotros tenemos la suerte de contar con estos textos masoréticos para la construcción o reconstrucción de lo que es el Antiguo Testamento. Esto, para seguir la historia, nos indica que, como hemos dicho anteriormente, el texto bíblico es un texto verdaderamente milagroso. Nosotros no tenemos un solo texto, de esto no nos vamos a
a cansar de repetir, que a través de los siglos, cuando pasaba el tiempo, las personas seguían este mismo texto. No, lo que tenemos hoy en día en nuestras Biblias actuales es una reconstrucción de estas diversas fuentes. Ahora, estas personas que son los masoretas realizaban algunas anotaciones dentro del texto. Si nosotros vemos aquí en la lámina las correcciones y puntos de los escribas, ellos introdujeron, los masoretas introducen estos signos vocálicos para que las personas puedan pronunciar perfectamente las palabras, pero también colocaron unas inscripciones que vimos en clases pasadas, pero aquí les reporto otra foto, donde ellos realizaban anotaciones en los márgenes, encima de la página y debajo de la página. Las casas y escuelas de Judea y de Galilea. Cuando llegamos a este periodo de la historia a través de la época medieval, pero mucho antes, nosotros vemos que surgen escuelas de transcripción de textos. Tenemos las famosísimas escuelas de Babilonia, las escuelas de Palestina y las escuelas de Egipto. Tres grandes escuelas en el pasado. Sin lugar a duda, Babilonia, cuando se habla sobre todo de textos de tipo civiles o cosas que tienen que ver con el gobierno, con el rey, muy poco acerca de textos religiosos, pero hay bastantes, pero no tantos como los otros tipos de textos. En Egipto tenemos la misma situación, mientras que en Palestina tenemos una situación particular y es la abundancia de este tipo de textos que tienen que ver con la divinidad. Estamos hablando directamente de los textos del Antiguo Testamento, de la Sagrada Palabra, pero no solamente de esos textos sagrados que no entraron en el canon, es decir, en la lista de nuestros libros sagrados. Cuando un masoreta agarra un texto, él se da cuenta a través del estudio que hubo este grupo de personas, los famosos soferín de los cuales hablamos en la clase pasada. Ellos se dieron cuenta que los soferín habían realizado una serie de modificaciones. Así fue precisamente que terminamos una de las clases. Entonces, ellos trataron de colocar, por ejemplo, en los márgenes, los masoretas colocaron en los márgenes una anotación que es algo así como: esta es una de las 18 correcciones que aplicaron los soferín. Pero por supuesto no son 18 correcciones, son muchas más correcciones que aplicaron los soferín al texto sagrado, de los cuales los masoretas se dieron cuenta. Los masoretas introducen las palabras propias que habían quitado los soferín por cuestiones, decíamos, antropológicas o por cuestiones de respeto a la divinidad, etc. Seguimos adelante. Entramos ahora a un aspecto un poco más particular, porque vamos a tratar así, al menos un poco por encima. Sobre todo he escogido este tema porque muy poco se encuentra en los manuales de estudio acerca de las escuelas y de los masoretas. Los nombran, no digo superficialmente, pero sí los nombran dando algunas indicaciones, pero hay algunas indicaciones bastante curiosas que quiero compartir con ustedes ahorita. Las escuelas masoréticas, entonces, resumiendo, tratan de la vocalización y anotación del texto. Un masoreta es una persona que se encarga, atención con esto, de reproducir el texto sagrado y de introducirle al texto sagrado los signos que son las vocales, lo que nosotros llamamos hoy en día en el sistema fonético, las vocales de una palabra. Por eso es que el texto masorético, el TM, es un texto que aparece en algunos libros como el texto vocalizado. El texto entonces vocalizado es lo mismo al texto masorético, porque el texto masorético es el texto que viene de las manos de los masoretas, que no hicieron otra cosa que transmitir el texto fijando las vocales en el texto. El texto que ellos tenían anteriormente era exclusivamente consonántico, un texto estándar, el proto-masorético,
o uno de los tantos protomasoréticos que se dice que había. Ellos agarran el texto consonántico que estaba ya fijado, establecido en sus consonantes, ellos realizan un ulterior trabajo de fijación, pero ya no de consonantes, sino de vocales. Por eso es que a ese texto se le llama el texto vocalizado. Y anotación del texto porque las anotaciones son aquellos comentarios que se colocaban en la parte de arriba, abajo y en los márgenes como veremos precisamente en una foto. Con respecto a las academias de Babilonia, podemos decir lo siguiente. En Babilonia se forma Esdras, que estaba en la corte persa. Cuando viene la deportación de Israel, ¿no?, que sale o lo hacen salir de Canaán hacia Babilonia, el pueblo de Israel, que conserva la tradición manuscrita, el respeto por la transmisión del texto sagrado, aprende en Babilonia un poco más del arte de la transcripción de los libros. Se han encontrado sobre todo un grandísimo cuidado en lo que respecta a transmisiones de documentos, de papiros sobre todo, que tienen que ver con la parte comercial, que tienen que ver con el gobierno del imperio. Entonces, cuando el pueblo se entrena en ese tipo de sistema babilónico, que era un sistema que tenía unas reglas particulares, tenía escuelas de escribas, ellos llevan ese conocimiento a Israel cuando el emperador Ciro los deja salir a través de un decreto, ¿no? Esto pertenece ya a la parte de la historia, de la historiografía de la Sagrada Escritura. Es allí donde comienza entonces la copia tradicional de los manuscritos. Aquí estamos dando un paso atrás. Los masoretas tienen su trabajo de oro, el siglo de oro prácticamente de los masoretas es alrededor del primer milenio después de Cristo, los siglos de oro, ¿no? Estamos hablando, pues por supuesto, repito, entre los años 750 y 1050, 1100 después de Cristo. Pero los masoretas no pueden trabajar sobre los escritos si no tienen una tradición de escritura anterior, si no tienen un texto base sobre el cual formular la vocalización que hemos denominado en este momento. Ahora, precisamente entonces es en el medioevo donde los masoretas realizan, habíamos dicho, los siglos de oro de los masoretas es precisamente el primer medioevo. Al igual que en el ambiente cristiano, los monasterios, que lo veremos también dentro de poco. Entonces los masoretas entran en la dinámica de la copia tradicional de los manuscritos, agarrando de nuevo el sistema de las escuelas, de sentarse, de formarse, de conocer la palabra de Dios. No hemos dicho hasta ahora que ser una escriba de este tipo, de este nivel, en el pasado con los soferín, ahora con los masoretas y luego con los monjes, se necesitaba tener una espiritualidad óptima. Se necesitaba ser una persona de oración. Copiar un manuscrito era una obra de arte desde el punto de vista cultural, pero también era un modo de alabar a Dios, de darle gloria a su nombre, porque la palabra que se estaba tocando era una palabra sagrada. He aquí entonces una foto de un texto en hebreo. Vemos entonces el texto. Al inicio tiene como una especie bueno, aquí hay un texto que está más o menos corrompido, pero hay una sangría. El texto, que se lee, repito, de derecha a izquierda, pero quiero que fijemos sobre todo la atención en las anotaciones que se encuentran en la parte superior, en los márgenes y en la parte inferior. Entonces, estas generalmente eran llamadas, como se habla de los masoretas, que significa precisamente tradición, la masora son las anotaciones diferentes que realizaban los masoretas precisamente. La masora que se encontraba en la parte inicial de la página, es decir, por encima del texto sagrado
o por debajo del texto sagrado era llamada la masora magna, la masora grande. La masora o comentario que se escribía en los márgenes era llamada, o se llama técnicamente, la masora parva, que significa pequeña. Se dice que había también al inicio del libro, supongamos que este sea el inicio del libro, había una masora que le llamaban masora de inicio, y luego al final del libro había una anotación un poco más extensa, no tengo fotos de eso aquí, porque esto es una página intermedia de un libro. Al final del libro había una masora que llamaban, o que se llama técnicamente, masora finalis, en la masora final o comentario final. ¿Qué era lo que tenía la masora finalis? Tenía generalmente el nombre de las personas que transcribían el texto, o de dónde venía el texto, en qué lugar geográfico, qué lugar topográfico se escribía el texto, algunas informaciones de quién estaba reinando en ese tiempo, etc. Entonces aquí vemos, lo importante es que nosotros entendamos la diferencia entre la masora parva a los lados, a derecha y a izquierda, es decir, en los márgenes del texto sagrado, y masora magna o masora grande al inicio de la página, por encima del texto sagrado o por debajo del texto sagrado. Este es un manuscrito, aparece el nombre aquí en la leyenda de esta lámina de la persona que le escribió, Isaac Ben Abraham Halevi, en 1106. Imagínense ustedes la cantidad de siglos que ha pasado este libro casi incorrupto, probablemente en Egipto, y se encuentra en el Jewish National and University Library en Jerusalén. Bien, otro dibujo más que nos conserva la tradición. Aquí tenemos unos ejemplos de personas que están copiando manuscritos. Quise presentar estos dibujos porque aquí hay una foto real, ¿no? Un escriba judío yemita de esos observantes copiando un rollo. En fin, en los materiales de escritura está el cálamo, donde está la tinta, con una especie de pluma especial. En este caso puede tocar la hoja. Hay otro tipo de... Él se ve bastante cómodo en este sillón, pero los scriptorium eran un poco más... parecían más unos bancos de escuela, como lo vamos a ver dentro de algunos segundos. En cambio aquí una figura, podemos decir así, medieval, con al aire libre, cosa bastante extraña porque se ven los arbolitos por aquí. Tiene un asiento más o menos digno, una escribanía, una mesa de escritura digna, precisamente porque lo que estaba haciendo era la transcripción de un libro sagrado. Ahora, antes de entrar a, que vamos a ver también un poco así en resumen, la cuestión de los escribas cristianos, vemos una lámina anteriormente aquí. Los masoretas, al menos como nosotros los entendemos hoy en día, realizaron una grandísima obra que fue precisamente la de puntualizar un texto, fijar un texto estándar. Yo tengo aquí precisamente un resumen del libro donde aparece los diversos sistemas de masoras de la fijación del texto vocálico. Hay generalmente conocido en historia de la Sagrada Escritura tres sistemas diferentes de tres escuelas masoréticas diferentes, donde una sigue a la otra prácticamente de manera cronológica. Los tres sistemas que hay son el sistema babilónico, el sistema palestino y el sistema tiberiense. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En el sistema babilónico, que es bastante tardío, estamos hablando del octavo siglo después de Cristo, es un sistema donde los signos vocálicos, los puntos y los palitos, se colocan por encima de las consonantes. ¿Por qué? Porque expliqué en el pasado, si lo recuerdan bien, que el sistema que nosotros conocemos hoy en día como el sistema masorético son puntos y signos que se colocan o por debajo o dentro de las letras. Pero el primer sistema masorético que existió fue el sistema babilónico, que era el más primitivo, donde los signos se colocaban por encima de la letra. El sistema palestino, en cambio, floreció entre los años 700 y 850, estamos ahí contemporáneamente con el sistema babilónico, y evoluciona hasta el que nosotros conocemos hoy en día como el sistema tiberiense.
El sistema tiberiense es el que viene siendo utilizado incluso en algunos manuscritos, perdón, en el texto que nosotros tenemos como base para la traducción de la Sagrada Escritura hoy en día. Como expliqué anteriormente, se trata precisamente de colocar los signos por debajo de las consonantes. Ahora, una cosa que no podemos pasar por alto, tenemos aquí un dibujito ya claramente cristiano de escritura del texto. Aquí tenemos una leyenda donde este dibujo que tenemos aquí nos ofrece la oportunidad de darnos cuenta de cuánto era importante un escriba, incluso en el cristianismo antiguo. Si vemos en la leyenda, en este dibujo que nosotros estamos viendo aquí, tenemos un cálamo, un tintero y un rollo de papel. Tenemos los diversos elementos que se utilizaban en las escuelas de los escribas. Es por eso que hablamos también de la copia de los manuscritos bíblicos dentro de las escuelas cristianas. De aquí habría muchas cosas que decir. Generalmente no poseemos el tiempo para abarcar toda la materia. Esto es, sin embargo, un tema que aparece muy poco en los textos de introducción a la Biblia. No me he explicado exactamente por qué. Se trata entonces de lo siguiente. El escriba cristiano es un escriba que cuando comienza su actividad de escritura no debe generalmente copiar los textos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ya se encuentra con un Antiguo Testamento traducido al griego, que es lo que nosotros llamamos la versión de los 70. Precisamente el tema de la versión de los 70 lo veremos próximamente, va inmediatamente después de este tema, de los escribas y de las escuelas. Se encuentra con la versión de los 70, y después explicaremos por qué se llama así. Es un texto del Antiguo Testamento, pero que ya está traducido en griego. Entonces, ¿qué es lo que hace? La producción de los textos del Nuevo Testamento. Jesucristo habla, Jesucristo predica, vienen los apóstoles y predican lo que predicó Jesucristo, y a alguien contemporáneo a los apóstoles decide escribir. A alguien no, muchas personas deciden escribir con respecto a las predicaciones. El escriba cristiano entonces tiene en su mente que las sagradas escrituras se dirigen directamente a la manifestación del Mesías. Cuando hablamos de escuelas del Nuevo Testamento, tema tratado por pero muy pocos especialistas, tratado casi en nulidad con respecto a los manuales de introducción a la Biblia, vamos a tomar varios ejemplos. Escuela de Mateo y de Juan. Tenemos la escuela paulina. En la próxima clase hablaremos del Scriptorium de Orígenes en Cesarea. Vamos a terminar esta clase, más que ver qué tipo de escuelas se trataban o existían en el Nuevo Testamento, vamos a darnos cuenta de una cosa sumamente importante, y es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de escuelas, hablamos de comunidades. Existía la comunidad de Mateo, la comunidad de Juan, la comunidad de Pablo, la comunidad de Santiago. La comunidad de Pablo, por supuesto que es una cosa un poco más compleja. Pero cuando hablamos de escuelas, hablamos de comunidades. Esta es la razón por la cual los 4 evangelios que nosotros tenemos, que dividimos en 3 sinópticos porque son parecidos, y el evangelio de Juan, son 4 versiones diferentes de una misma historia. Lo que la comunidad va desarrollando durante el tiempo es lo que precisamente la comunidad va, de cierta manera, agregando dentro del texto sagrado. ¿Hubo un autor del texto de Mateo? Sí. Nosotros por tradición decimos, por ejemplo, que fue Mateo, el que escribió el evangelio que lleva su nombre, como tradición. No tenemos ninguna prueba. Es la tradición antigua de la iglesia. Luego tendremos la oportunidad de, a través de otras lecciones de introducción a los evangelios sinópticos, de dónde viene esa tradición de que Mateo escribe un evangelio, o Juan, o Marcos, o Lucas, porque los mismos padres de la iglesia nos hablan de estos autores, pero no tenemos una firma, no tenemos una prueba contundente, exceptuando el testimonio de la tradición. Las pruebas contundentes que tenemos acerca de los escritores de los libros del Nuevo Testamento se refiere directamente a testimonios patrísticos. Testimonios patrísticos. De allí
encontrar testimonios extrabíblicos es sumamente difícil, por no decir imposible. Entonces, haciendo un resumen de estas escuelas del Nuevo Testamento, surgen una persona, tiene una vida comunitaria, esa vida comunitaria la lleva adelante con una vida de fe, en la predicación, en la vivencia, a través de la fracción del pan o la Sagrada Eucaristía, escribe su evangelio y cuando pasan los años, el texto poco a poco se va enriqueciendo con la experiencia de la comunidad y están luego los discípulos de este maestro escriba o de este apóstol que presuntamente escribió estos escritos del Nuevo Testamento o los dictó, y entonces en la transcripción, la escuela, ¿en qué cosa consiste? En aceptar el mensaje original para transmitirlo muchas veces enriquecido. Respetar el mensaje original, pero muchas veces enriquecido. Esto significa que no nos debe sorprender que los textos del Nuevo Testamento que nosotros tenemos hoy no correspondan de manera idéntica a lo que salió de la mano del autor, sino que es un texto enriquecido con los años hasta que el texto se fijó, hasta que el texto se dijo, no, allá hasta aquí es la palabra de Dios lo que ha sido transmitido. Lo dejamos hasta aquí entonces por el día de hoy y en la próxima clase veremos un poco la historia de los scriptorium de Orígenes en Cesarea.